Es momento de voltear a ver hacia el campo. Los insospechados potenciales desaprovechados del campo mexicano y también latinoamericano. Amigas y amigos, están cambiando a la velocidad de la luz las cadenas de suministro en el mundo. Expliquemos esto. La forma en que estuvo organizado el comercio hasta antes del conflicto de Rusia y Ucrania ha cambiado para siempre. Las reglas del juego no cambiaron, cambió el juego completo. Para algunas personas, este conflicto es un mundo de amenazas. Para mentes brillantes, es un área de oportunidad. Aterricemos el concepto con una primera noticia. Brasil dispara sus exportaciones un 221% en el área de maíz, impulsado por la ausencia de venta del grano de Ucrania. Vamos a decirlo de otra manera. Brasil siempre ha producido maíz, como nosotros y como muchos países del mundo. Sin embargo, al voltear a ver ellos lo que está ocurriendo en toda esta cadena de abastos en Europa, en Asia, en África, los brasileños, que son los más agresivos de todo el subcontinente, se han puesto las pilas y lo han convertido en un área de oportunidad. Vayamos viendo un poco más a fondo el panorama. El trigo, que es de todos los granos uno de los más importantes en el mundo. Rusia a la cabeza en la producción planetaria con 37 millones de toneladas y Ucrania en un quinto lugar con 18 millones. Imaginemos que si estos dos países de pronto interrumpen sus envíos, el desabasto mundial que han ocasionado el conflicto, pero sobre todo el área de oportunidad que se abre para el trigo mexicano. Ya hace muchos años, Malthus, aquel gran pensador futurista, aunque también fatalista, había dicho algo que no debe de perder actualidad, que las bocas humanas crecerían más rápido que el sustento y nuestra capacidad de producir alimentos, por lo que él predecía que desde hace ya muchas décadas vendrían unas hambrunas que acabarían con la humanidad. Si bien Malthus exageró y el mundo no se ha acabado, pero esa predicción hoy, con todo lo que está ocurriendo en el mundo del campo, de los granos y sobre todo del conflicto entre Rusia y Ucrania, nos tiene que volver a abrir los ojos a que esa macro tendencia, que es nuestro tema de hoy, lo vamos a abordar como un área de inversión segura para el futuro. Moldavia y Líbano a la cabeza, pues todos los demás países que necesitan urgentemente el trigo porque no lo producen y que si les deja de llegar tienen conflictos políticos, económicos, pero lo más grave, hambre. Recordemos que una de las graves caídas del Imperio Romano fue por un desabasto en el grano de Egipto y que esta situación hacía que Roma dependiera por completo de aquel granero que estaba sobre el río Nilo y que era su fuente de sustento. Pues bien, veamos cómo está México. Con 2 millones de toneladas de excedente de trigo que nos permite exportar, hoy ocupamos un gran lugar en el mundo, pero que podría mejorar. Lo voy a repetir. México no solamente es autosuficiente en el trigo, como en muchísimas áreas del campo, sino que tenemos excedente exportador. Pero la primera pregunta incómoda para picar la cresta, como nos gusta hacerlo, es: si somos capaces de producir 2 millones, ¿por qué no nos proponemos alcanzar 5 o 10 o tal vez más? Vamos a verlo ahora en otras medidas. El trigo se cultiva en el mundo en más de 220 millones de hectáreas, lo que lo convierte en el cultivo más preciado sobre el planeta. Pero aquí tenemos la primera sorpresa.
México, escuchen bien esto, atención, es el sexto país más eficiente del mundo en la siembra del trigo si consideramos la producción por hectárea. Nuestro país alcanza 5.1 toneladas por hectárea frente al 4.1 de Ucrania o el 3.1 de Rusia. Técnicamente somos casi el doble de eficientes que Rusia. Muy pocos mexicanos lo saben. Lo voy a repetir, vale la pena. México es casi el doble de eficiente en producción por hectárea de trigo que Rusia. Veamos ahora el mundo del arroz. También estamos en camino a ser potencia. 4.1 tonelada por hectárea nos hacen prácticamente empatar con Brasil y China en productividad arrocera. Cuando pensamos en arroz, pensamos en China, pero a pocos mexicanos se nos ocurriría pensar que la producción por hectárea que se alcanza en nuestro país es casi la misma de China, que tiene 5,000 años de historia cultivando este grano. Ahora vamos a sectorizar un poquito la visión. Vámonos a Sinaloa, denominada la Tierra de Dios. Ese estado tan hermoso, con maravilloso verdor, que desde que llegamos en avión y vamos bajando rumbo a Culiacán, nos asombra todas esas áreas de cultivo y sobre todo los invernaderos. Bueno, pues hoy Sinaloa exporta 5,000 millones de dólares al año de productos agropecuarios. Pero si piensas que solamente es tomate y lo que en la historia se nos ha dicho, hay novedades. Sonora, el estado que colinda con Sinaloa, se inicia en la uva, con 125 toneladas de exportación inaugural. Pero México, a nivel de nación, ya exportamos 22 millones de cajas de uva al año y Querétaro se está convirtiendo en un estado líder que busca rivalizar muy pronto contra Baja California, que lleva el primer lugar. Ahora, un poco de historia incómoda para algunos, pero oportuna para otros. Nos podríamos rasgar las vestiduras, como se diría comúnmente, si les dijera que el tan trillado neoliberalismo generó el despegue del campo mexicano. Veámoslo de esta manera. Desde Manuel Ávila Camacho hasta Miguel de la Madrid, el campo estaba subdesarrollado y éramos deficitarios en alimentos y teníamos que importar. No estamos criticando la Revolución Mexicana, que permitió fragmentar las grandes propiedades y que muchos mexicanos tuvieran sus parcelas o sus ejidos. No, no lo vamos a criticar. Fue un proceso que ocurrió, que a México le dio en aquella época, desde luego, algún progreso. Pero también trajo aparejado el estancamiento, que cambiaría con Carlos Salinas de Gortari, quien liberalizó las leyes y inició el despegue del campo. Desde Ávila Camacho hasta Miguel de la Madrid solamente habíamos evolucionado en producir 682 kilos per cápita hasta 1,572. Pero desde Carlos Salinas despegamos a partir de 1837 hasta alcanzar 5,547 con Enrique Peña Nieto. La reforma al artículo 27 en 1992 tuvo un efecto innegable. Creó certidumbre en el campo mexicano por primera vez y atrajo inversiones sin precedentes, colocando a México en las grandes ligas mundiales. Desde entonces, los saltos de exportación han sido extraordinarios. Déjenme decirles que antes de la reforma de este artículo 27, se decía humorísticamente que México ya era más grande que Rusia por todas las veces que se había repartido el campo mexicano. Así es, una cosa era haber hecho un adecuado reparto de tierras y otra cosa es que nació la demagogia, la corrupción y que se estancó el campo mexicano, al igual que las exportaciones de azúcar de la hermana República de Cuba, que desde que se instaló ese gobierno
el éxito azucarero de Cuba se vendría a pique. ¿Qué razón tenía Aristóteles cuando le respondía a Platón que cuando todo es de todos, nadie cuida de nada? La tierra tiene que tener dueño para que eleve su productividad. México tuvo que recorrer muchas décadas para comprenderlo, pero hoy veamos los resultados. México, pocos años después de esta reforma, alcanza 10,000 millones de dólares de superávit en exportación agrícola y escuchen, nos convertimos en el primer proveedor extranjero agrícola mundial de los Estados Unidos, en un dato revelado por el Departamento de Agricultura justamente de ese país. Vamos a decirlo en otras palabras. Somos potencia de exportación agrícola y el proveedor número 1 externo de los Estados Unidos. Bueno, pero el campo no solamente son alimentos, también es bebida y hablemos del agave. Para producir el tequila se necesita este hermoso ejemplar de los vegetales mexicanos con otro dato asombroso del campo. 222 millones de litros de exportación de tequila consigue México con 1,800 marcas distintas que nos generan 9,000 millones de dólares. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que las divisas que México recibe por la exportación tan solo del tequila igualarían o superarían a las que México recibía por petróleo al inicio de José López Portillo. Veamos otras medidas. El tequila se convierte en la única industria en el mundo que logró crecer al 10,000% en 25 años. Pues pasamos de producir 1 millón de litros al año hasta 120 millones. Imaginen el salto de 1 millón hasta 120 millones en 25 años. Díganme, ¿qué otra industria se podría equiparar con estas tasas de crecimiento? 170,000 hectáreas con más de 500 millones de agaves vivos en plena producción. A México se le percibe como la potencia tequilera número 1 en el mundo, muy por adelante de todos los países copycats, es decir, imitadores hoy en día. Así es, sabemos que ya varios países andan queriendo hacer sus bebidas de agave, pero que no le pueden llamar tequila porque somos los mexicanos los dueños de la denominación de origen. Pues bien, las industrias nacionales y extranjeras de alimentos en México se encuentran todas en gran crecimiento y brillante porvenir. Ahí tenemos a La Costeña, a Herdes, a Del Monte, que es transnacional, y en general más de 500 marcas poderosamente exportadoras. Su crecimiento en la bolsa de valores, respaldadas por el aumento de sus ventas al exterior, son por mucho espectaculares. Pero ahora veamos al terrateniente más grande del mundo, que pocos se imaginan, que es el señor Guillermo Portones, que en inglés se dice Bill Gates. Él fue uno de los primeros en descubrir esta macro tendencia e invirtió a tiempo cuando nadie entendía por qué el campo le llamaba tanto la atención a Mr. Bill Gates. Hoy él es el granjero más próspero del mundo, pues ha adquirido 242,000 acres a lo largo de 18 estados de la Unión Americana. Sus áreas de cultivo hoy equivalen a 3 veces la extensión de la isla de Manhattan, donde se encuentra Nueva York, y su flujo de inversiones en el sector agrícola es el más alto en todo su portafolio de negocios. Si el hombre que fue más rico del mundo encontró que satisfacer la necesidad de alimentos de un mundo que, como vimos, ya está alcanzando los 8,000 millones de habitantes, resultaría más importante y humanitario, pero también, desde luego, rentable. Entonces nos haríamos la pregunta final: ¿cuáles son los números globales de México en este momento en terreno agropecuario? Aquí aterriza
todo lo que hemos querido plasmar en este video. México es ya potencia mundial agropecuaria. Hemos rebasado 42,000 millones de dólares en exportación. Generamos 1,600 alimentos diferentes de origen vegetal y animal con 331,500 hectáreas certificadas de producción y un crecimiento permanente de más del 6%. Hoy ya exportamos a 160 países. Entonces, pregunta final. Frente a la crisis alimentaria desatada por el conflicto entre Rusia y Ucrania, los mexicanos tenemos que preguntarnos si los sucesos actuales de esta gran crisis es amenaza o es oportunidad. Soy Alex Márquez y si estos videos consideras que abren un poquito la visión y nos crean un panorama más amplio al conocer las macro tendencias, bueno, pues ayúdanos a completar la tarea compartiéndolo con todos aquellos quejosos que tienen, como diría el gran Theodore Levitt, miopía mercadológica. Las personas que no pueden ver nada o que tan solo pueden ver como los caballos de carrera, que están acondicionados para no poder ver hacia los lados y nada más hacia adelante. Nosotros pretendemos quitar esos tapones visuales para poder expandir el panorama y darnos cuenta que el mundo necesita más de nosotros que nunca y que en todo esto están ocultas las oportunidades que tanto reclamamos los mexicanos a nuestra historia, pero que en el presente son más brillantes que nunca. Así que déjanos tus comentarios al pie de este video. Si te gustó, danos like, inscríbete a nuestro canal y lo más importante, acompáñanos en el próximo.